Estimado Steven, este multiplexor, este método de cargarle contenidos a los registros utilizando multiplexor fue el que vimos anteriormente. Sin embargo, un bus compartido puede hacerse con buffers de 3 estados. Entonces, vea qué interesante este diagrama, ¿sí? Este bus compartido hace que sea posible llevarle a cualquier registro el contenido de cualquier otro registro. Ese bus compartido permite eso, llevarle a cualquier registro el contenido de cualquier otro registro. Entonces, ¿qué sucede, estimado Steven, si yo quiero que R0 cargue los contenidos de R2? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar, estimado Steven, ¿cómo está esto conectado? Un registro tiene una entrada y una salida, ¿verdad? Sí. Pero vos ves que en este diagrama solo se ve una sola línea con una flecha bidireccional. ¿Por qué hay una sola salida con una flecha bidireccional? Porque este registro, esta es la salida. La salida está conectada a un buffer de 3 estados y esta es la entrada. Y están conectados a la misma línea. Cuando necesitamos que R0 cargue un dato, Steven, ponemos L0 en 1, pero ponemos el buffer de 3 estados en 0. De manera que cualquier dato que provenga de otro registro va a venir aquí a la entrada y se encuentra un circuito abierto a la salida. Entonces va a ser imposible la situación de salida con salida. ¿Me explico ahí más o menos? Sí, sí. Tengo que estudiarlo por aparte para entenderlo mejor, pero sí se entiende. De acuerdo. Andrea, ¿me va siguiendo? Ahí vamos, profe. Ok, ¿qué parte consideras que deba aclarar de mejor manera? Lo puedo hacer aquí en una parte. Es el comportamiento del abierto, o Ok, más que todo el buffer. muy bien. El buffer, Andrea, se ve como una compuertita lógica. Si la señal del buffer está en 1, esto literalmente se ve como una alta impedancia. Alta impedancia es una manera de decir, esto técnicamente no es estrictamente lo correcto, pero es decir, el circuito está abierto. Entonces, ¿por qué es importante tener una compuerta que cuando está en 1 se comporta como un seguidor? Le entra un 1, sale un 1, le entra un 0, le sale un 0. Y cuando tiene esta señal de control en 0 se comporta como un abierto. ¿Por qué es importante eso? Veamos el esquema que tenemos acá, Andrea. Tenemos un registro donde su salida está conectada a un buffer y su entrada no, pero comparten el mismo bus de datos de n bits. Veamos otro registro, Andrea, que la salida también está conectada a un buffer y su entrada en este contexto no nos importa. También a este mismo bus de datos. Pongámoslo así. Esto nos lleva bolita. Enable. Enable. Las entradas no son problemas, Andrea. Uno puede de una salida conectar a varias entradas. Ya lo has hecho un montón de veces, ¿verdad? Sí. El problema es entradas con... no, vamos a ver. Sí, las entradas no son problemas. De una salida has conectado un montón de entradas. Lo que no es permitido, Andrea, es salida con salida. Si vos pones esta señal en 1 y esta en 1, estás creando un problema de salida con salida.
Y eso no es bueno. ¿Qué sucede, Andrea? Si quisiéramos cargar, vea que aquí estamos utilizando un mismo bus de datos, que quiere decir de que podemos compartir la misma línea de transmisión, dependiendo de lo que queramos. ¿Qué sucede, Andrea? Si yo quiero cargarle a R0 los contenidos de R1, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que poner la salida de R1, habilitarlo en el buffer, dígase que el buffer permita salir eso, pero la salida de R0 tengo que ponerla en 0, porque si estuviera en 1 es salida con salida. Entonces, aquí para todos fines prácticos es un circuito abierto. Entonces ves que la misma línea de transmisión y llegue y encuentro un circuito abierto donde se va a encontrar salida con salida. Esto es bueno. ¿Y qué nos permite hacer eso? Nos permite, Andrea, venir por acá y poder llegar a la entrada R0 para poder hacer esta operación que teníamos planteada acá, utilizando la misma línea de datos, mucho mejor. Sí, profe, gracias. Eso lo hacemos porque al hacerlo con multiplexores hay casos imposibles. Hay casos que no podíamos tener. Con el buffer de 3 estados ya eso no se convierte en una... vamos a tener mayor flexibilidad con respecto al caso de un multiplexor. Entonces es parte de lo que tenemos que tener por ahí. Son equivalentes, pero el punto es que se puede hacer de dos maneras distintas.